la última vez que tuvimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, antes de la experiencia actual, fue casualmente en el 2003. Yo digo, lo llevo a la Bombonera. ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo lo viste? Levanto el teléfono y ¿a quién llamo? Estaba Macri en ese momento. A Mauricio Macri. Digo, Mauricio, me tenés que dar una mano, préstame un palco en la Bombonera que voy a llevar a la misión del fondo. ¿No es un problema pelearse ahora con ellos en el contexto de la renegociación de la deuda? Nosotros no vinimos a pelearnos con los acreedores. Vinimos a resolver un problema que la economía argentina ya tenía. Yo preferiría que el gobierno tenga su plan, que se discuta en el Congreso, que se abra una discusión a los distintos sectores y que entre todos pongamos el hombro para sacar a Argentina adelante. Ahora, pero sin plan es absolutamente inverosímil. En su reunión semanal, el Gabinete Económico analizó las medidas que va a tener que tomar para reactivar la economía argentina. Hay novedades en la causa por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. En esta mañana del martes, los abogados de la familia presentaron la recusación al fiscal federal a cargo de la investigación. Los abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, consideran que la investigación está plagada de irregularidades, de filtraciones, desviaciones y obstáculos. Habrá escuchado la acusación de que muchas causas o que muchos arrepentidos... Son rumores que se han tirado, son cosas que no han ocurrido, audiencias que se han sido perfectamente transparentes, donde cada uno venía por propia voluntad y venía con su abogado. Y esta fue la causa que me armaron a mí para después meterme en cana y extorsionarme, que iban a meter presa a mi vieja y a mi hermana, para que me declare como arrepentido. Bueno, quería comentarles que hoy a la mañana recibí el resultado positivo del hisopado que se me hizo el sábado por el tema coronavirus. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enteras todo lo que pasa en un toque, récord de casos, récord de muertes, nuevamente acá en Argentina, donde una provincia deberá volver a la fase 1, además, todo sobre la desaparición de Facundo Castro. Las cifras del día en el mundo: ya hay 14.976.565 contagios. Las muertes son 617.154 y hay 8.941.404 recuperados. En Argentina, por su parte, hay 130.774 contagios. Las muertes son 2.373 y hay 55.913 recuperados. Lamentablemente nuestro país tuvo un récord de muertes, 145 en total en las últimas 24 horas. Es situación preocupante, esto según los datos del Ministerio de Salud de la Nación. Uno de los lugares que más sorprende es Jujuy, la provincia que de repente tuvo un brote fuerte y que ya suma 24 muertes en pocos días. Estaba en fase 5. Jujuy, la provincia que gobierna Gerardo Morales, y en las últimas 24 horas se registraron 84 nuevos casos. La cifra ascendió a 764, mientras que en el informe matutino del Ministerio de Salud, de las 53 nuevas muertes, 24 son de Jujuy. En detalle, murieron 13 hombres y 11 mujeres, aunque algunos de los casos se correspondían con fallecimiento de fines de la semana pasada, que aún no habían sido informados al Sistema Estadístico Nacional. Jujuy no tenía muertos por COVID-19 hasta hace pocos días. Morales advirtió que ninguna provincia se puede confiar con el coronavirus porque en cualquier momento entra y te hace un descalabro. Por eso finalmente Jujuy vuelve a fase 1, se cierra de vuelta. Por otro lado, Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, dio positivo de coronavirus. Estamos viendo ahora mismo que contó que se siente bien pese a tener coronavirus y envió un video a los vecinos. Mirá. Hola a todos. Bueno, quería comentarles que hoy a la mañana recibí el resultado positivo del hisopado que se me hizo el sábado por el tema coronavirus, que estoy absolutamente asintomático, me siento muy bien, estoy trabajando, voy a seguir trabajando gracias a la tecnología que nos permite estar conectados, tal como vengo desde hace una semana que estaba muy guardado y tal como venimos trabajando. Esta tarde vamos a tener reunión virtual
con vecinos. Así que, bueno, solamente decirles eso, comentarles que dio positivo, pero que estoy bien, y si Dios quiere, después de estar un par de semanas en cuarentena, ya vamos a estar dando vueltas nuevamente por la municipalidad. Un gran abrazo a todos. Bueno, pasaron 4 meses de cuarentena, de pandemia, esto sigue. Y hay algunos lugares que ya se están descontrolando un poco, o mucho, ¿no? Como por ejemplo lo que pasó en Córdoba, mirá, una carrera de caballos clandestina, y la policía de Córdoba tuvo que dispersarla desde un helicóptero. Estamos viendo las imágenes ahí. Fue este sábado que se batió el récord de casos en un día. Fueron 87 en toda la provincia. Ante esto el ministro de Seguridad salió a recorrer en helicóptero por los puntos más calientes, y cuando pasaba sobre el barrio Ampliación de Las Palmas, al oeste de Córdoba capital, no se puede creer lo que veía. Caballos, jinetes, una multitud dispuesta a disfrutar de unas carreras que de clandestina claramente tenían poco, Muchísima gente. De inmediato pasó a la acción. El helicóptero empezó a sobrevolar la zona haciendo sonar su sirena y desató la desbandada en autos, a la carrera y hasta a caballo. Parece una película, Pronto el más de centenar de personas reunidas se ve dispersado. Cuando llegaron los patrulleros ya no había a quién detener. Pasó por Asia, fue el epicentro de la pandemia, luego se trasladó a Europa, luego a Norteamérica, y hoy el epicentro del coronavirus, de la pandemia, es América Latina. Y el país más perjudicado de todos es Brasil. La Brasil gobernada por Jair Bolsonaro, que tiene 2.118.146 contagios y ya acumula 80.120 muertos. Pero ante estos números, los partidarios de Jair Gripecini a Bolsonaro salieron a las calles. 2.000 fanáticos del presidente marcharon ayer en la capital del país, convocados por movimientos evangélicos y para manifestarle su solidaridad al mandatario, que está contagiado de coronavirus. A diferencia de otras manifestaciones en las que pedían el cierre del Congreso y la Corte Suprema, ahora la movilización se centró más en apoyar al presidente y protestar contra los gobernadores por su gestión frente a la pandemia. En la provincia de Buenos Aires sigue sin aparecer Facundo Castro, quien viene siguiendo el tema perfectamente día a día en el Destape. Es Mati Colombati, que lo cuenta así. Hay novedades en la causa por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. En esta mañana del martes, los abogados de la familia presentaron la recusación al fiscal federal a cargo de la investigación, Santiago Ulpiano Martínez, responsable de la Fiscalía Federal número 1 de Bahía Blanca, porque los abogados Luciano Pereto y Leandro Aparicio consideran que la investigación está plagada de irregularidades, de filtraciones, desviaciones y obstáculos, y acusaban al fiscal por sostener hipótesis contrarias a la de la familia con el objetivo de encubrir la responsabilidad policial. No estaban conformes con el desempeño de Ulpiano Martínez. Uno de los abogados le dijo al Destape que no está a la altura de las circunstancias. Y por otro lado, el abogado Leandro Aparicio explicó también que la semana pasada se dieron 5 testimonios que fueron esclarecedores, que ayer se tomaron 3 más, y que en uno de esos testimonios el fiscal le dijo a un testigo que no podía seguir declarando por incurrir en falso testimonio. Destacó también, como lo viene haciendo la querella, que está claro que hubo un plan para el encubrimiento de la desaparición de Facundo. La querella informó este lunes que tienen 9 policías individualizados en la desaparición forzada y el posterior encubrimiento, y que las declaraciones testimoniales refuerzan la hipótesis de que Facundo Castro fue desaparecido por la policía bonaerense. Vamos a ver si la recusación al fiscal Ulpiano Martínez genera un cambio en la causa. Lo cierto es que es un fiscal que ya había sido impugnado en abril de 2018 por organismos de derechos humanos. La última vez que fue visto con vida Facundo Castro fue el 30 de abril, cuando era subido por 2 agentes de la policía bonaerense a una camioneta en las inmediaciones de la localidad de Mayor Buratorich, al sur bonaerense, según consta en la causa, por la declaración de 3 testigos ante la Procuraduría de Violencia Institucional. Es un caso que ya tiene repercusiones internacionales y una única pregunta que todavía no tiene respuesta, y es: ¿dónde está Facundo Castro? Nuevas revelaciones sobre el crimen de Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Kirchner. Hace poco Radio 10 dio a conocer un audio del propio Gutiérrez donde contaba cómo era víctima de extorsiones y presiones para declarar como arrepentido de la causa conocido como las fotocopias de los cuadernos. Y esta fue la causa que me armaron a mí para después meterme en cana y extorsionarme, que iban a meter presa a mi vieja y a mi hermana.
para que me declare como arrepentido. De hecho, Nicole González, que es la comunicadora conocida como la rubia peronista, había revelado hace poco cómo Fabián Gutiérrez había sido presionado y extorsionado para declarar contra Cristina Kirchner. Durante el año 2018 y 2019 recorrí el país haciendo el monólogo Gorilas Abstenerse, un monólogo con el cual, al fiel estilo rubia peronista, trataba de hacer reír, de reflexionar, de hablar de esos temas que los medios hegemónicos no hablaban. Y así llegué entonces a la provincia de Santa Cruz, hice el show en el Ateneo Néstor Kirchner, en Río Gallegos, y el 16 de junio específicamente estuve en el Calafate, en la Toldería. Hice el show y entre los espectadores estaba Fabián Gutiérrez, una persona que me acompañaba, me indicó quién era porque yo no lo conocía personalmente, y me dijo además que estaba en la causa de los arrepentidos, cuestión que me cayó como un baldazo de agua fría. Terminado el show y como el bar abre las puertas como una suerte de boliche, se acercó la gente que había estado de espectadora, como también otra gente que no, para saludarme, para pedirme una foto, para charlar, y entre ellos se acercó Fabián Gutiérrez, a quien, como soy yo de temperamental, le dije qué carajo estaba haciendo ahí, si estaba como arrepentido en una causa armada para despotricar contra un modelo de país que es el que yo defiendo. Y entonces él inmediatamente trató como de justificarse, diciéndome que él nada tenía que decir de Néstor y de Cristina, que él lo que había hecho era declarar bajo presión, por miedo. Me referenció específicamente que estaba siendo amenazado, que temía por su familia, por personas muy poderosas del gobierno, en ese momento del PRO, me dijo. Y además me hizo hincapié en que él me admiraba como persona por cómo yo había afrontado mi vida y la libertad que yo tenía de ser. Cuestión que me dice que además lo presionaban y lo amenazaban con difundir videos íntimos de él teniendo relaciones con hombres, cuestión que a él le hacía mucho daño y le daba mucho temor. Bueno, ante estos testimonios de Gutiérrez, que contó él, que fue presionado, ¿quién salió a hablar? Stornelli, porque claro, hay varios empresarios y abogados que denunciaron también estas presiones. No fue el único Fabián Gutiérrez. ¿Presionado para qué? Para declarar contra la expresidenta, hoy vicepresidenta Cristina Kirchner en esa causa de los cuadernos resucitados. Y Stornelli salió a hablar ahora. ¿Querés saber qué dijo? Había un audio circulando, creo que el colega Silvestre lo difundió, que decía que había sido presionado. No, lo ignoro completamente. No. Pero habrá escuchado la acusación de que muchas causas o que muchos arrepentidos... Son rumores que se han tirado, son cosas que no han ocurrido, audiencias que se han sido perfectamente transparentes, donde cada uno venía por propia voluntad y venía con su abogado, donde hay testigos, es imposible cualquier práctica ¿Y cómo era Gutiérrez? Deshonesta. Bueno, huele cada vez más a podrido la negociación que quieren entablar los bonistas contra la Argentina por la deuda. Por ahora no aceptan, no quiere saber nada. El ministro de Economía, Martín Guzmán, le respondió esto. ¿No es un problema pelearse ahora con ellos en el contexto de la renegociación de la deuda? Es que nosotros no nos queremos pelear con nadie. Nosotros no vinimos a pelearnos con los acreedores. Vinimos a resolver un problema que la economía argentina ya tenía. Recordemos de dónde venimos. Argentina en el año 2016 volvió a acceder al mercado de crédito internacional y empezó a endeudarse a tasas del 7% anual en dólares, cuando el mundo pagaba tasas cercanas a cero. Para poder pagar eso, el país tendría que haber crecido mucho. Los acreedores sabían que estaban tomando un riesgo. No hay deudor irresponsable sin acreedores irresponsables. Bueno, se le prestó a Argentina esas tasas, se tomó ese riesgo y lamentablemente las cosas fueron muy mal. Hoy sabemos que todos los indicadores sociales y económicos de Argentina se deterioraron. Y lo que nosotros les estamos pidiendo no es que pierdan siquiera, es que ganen menos. Es bajar esa tasa de un promedio de 7% a un promedio de 3%. Algo que Argentina pueda cumplir. ¿Sí? Aceptar lo que ellos piden significa más desempleo, más angustia para la gente, significa tener que ajustar jubilaciones. Inclusive esta oferta que hacen ahora, que uno piensa que no hay tanta diferencia con lo que ustedes habían ofrecido, inclusive esto no se puede aceptar. Correcto, aceptar eso implica tener, por ejemplo, que ajustar jubilaciones, y eso es algo que nosotros no vamos a hacer.
a la espera de que se termine de cerrar esta reestructuración de la deuda con los bonistas. Luego vendrá otra etapa, que es la de renegociar la deuda con el FMI, la deuda que tomó el macrismo. ¿Qué dice el primer ministro de Hacienda que tuvo Macri, el Fondo Prat-Gay? Después de esta negociación de la deuda va a haber que sentarse con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo primero que va a pedir Nicolás, el Fondo Monetario? Un plan. Un plan. Entonces, cuando aparezca el plan, ¿qué va a hacer? ¿Será el plan? No, será el plan del Fondo Monetario Internacional. Peor, yo preferiría que el gobierno tenga su plan, que se discuta en el Congreso, que se abra una discusión a los distintos sectores y que entre todos pongamos el hombro para sacar a Argentina adelante. Ahora, pero sin plan es absolutamente inverosímil. Bueno, Prat-Gay, que ahora se presenta como un gran negociador, mira lo que hacía antes. La última vez que tuvimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, antes de la experiencia actual, fue casualmente en el 2003. En ese momento, Labaña era ministro de Economía y yo estaba en el Banco Central. Y nos tocó a los dos sentarnos a negociar con el fondo, en un momento muy complejo, porque no habiendo un programa, nosotros teníamos que pagarle al fondo por los programas fallidos de gobiernos anteriores. Y un día hago el recorrido de la lista de la nacionalidad de los funcionarios del fondo y veo, había dos ingleses, John Dodsworth y el otro era John, no me acuerdo cuánto. Había un colombiano, había un italiano y había un mexicano. ¿Qué tienen en común estos tres países? O cuatro países. El fútbol. Entonces digo, lo llevo a la Bombonera. ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo lo hice? Levanto el teléfono y ¿a quién llamo? Estaba Macri en ese momento. A Mauricio Macri. Le digo, Mauricio, me tenés que dar una mano, préstame un palco en la Bombonera que voy a llevar a la misión del fondo. El gran debate económico de estos días fue, ¿hay plan o no hay plan? ¿Qué dice Alberto? ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué dice la oposición ante esto que planteaba Prat-Gay? ¿Hay plan o no hay plan? Te lo responde Ezequiel Orlando. En su reunión semanal, el Gabinete Económico analizó las medidas que va a tener que tomar para reactivar la economía argentina. En primer lugar, confirmaron que el ATP se va a mantener por una cuarta edición, es decir, para pagar los salarios de julio, es decir, los sueldos complementarios. El ATP abona los ingresos al 50% de los trabajadores privados por hasta 34.000 pesos por persona. Además de esto, confirmaron que van a ampliar los préstamos blandos, es decir, los que son a tasa cero, 24%, o directamente, digamos, todos los que son a tasa real negativa, menores a la inflación. En tercer lugar, confirmaron que la obra pública va a ser fundamental para esta nueva etapa por la mano de obra que genera y también la cadena de valor que reactiva. Para eso el Ministerio de Obra Pública de Catopodis ya está trabajando en cientos de municipios con obras de infraestructura necesarias. Además de esto, el gobierno va a querer inyectar dinero para que los centros turísticos y los clubes deportivos puedan hacer obras que les permitan adaptarse a esta nueva normalidad que va a tener que vivirse más adelante con distanciamiento social, obviamente. Alta Data tiene un plan, claro que sí, y es informar. Así que tenemos más información, todavía vamos con 3 al toque, 3 noticias que lees en el destapeweb.com. La número 3 es, el abogado de Mauricio Macri habló de la posible detención del expresidente. Atención a esto, La causa de espionaje ilegal complica la situación judicial de Macri. Hasta el abogado del expresidente reconoció que hubo acciones al margen de la ley durante la gestión de Cambiemos y proyectó el futuro de la investigación que mantiene en vilo al Macri. La número 2, importante, causa peajes y Guasel cada vez más acorralado tras ser procesado. Se está empezando a correr el velo de la corrupción macrista. Iguacel prorrogó por 10 años las concesiones sin llamar a licitación y le paga a las empresas por intermedio del Estado 500 millones por supuestas inversiones no amortizadas. Inmediatamente Macri, como parte de la empresa, vende las acciones de Ausol y luego Iguacel retoma esa lógica fraudulenta, explicó Graciela Alenia del Sindicato de Trabajadores Viales.
Y vamos con la número 1, lawfare con amenazas de muerte. El golpe en Bolivia avanza para proscribir al MAS. La dirección del Movimiento al Socialismo denunció que en ese país presionan para la proscripción del partido mediante la presión al Tribunal Supremo Electoral para que los declare inhabilitados para participar en las elecciones. Las encuestas muestran que el partido que lideró Evo Morales lleva ventaja para poder volver al poder a menos de un año del golpe que depuso al líder cocalero. Bueno, elegimos un comentario como siempre que nos dejan ustedes. Hoy es este, mirá. Carlos Daniel García dice: la nata se quiere despegar del diputado Fernando Adoquín Iglesias, pero igual se nota que ambos defienden los mismos intereses criminales. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 18:30. En esto, ¿qué sigue? ¿Cómo no va a seguir? Si somos alta data. Carlos Zanini también es Cristina. ¿Es el crustáceo cascarudo? No. ¿Es Cristina? ¿Es el crustáceo cascarudo? No. Es Cristina. ¿Es el crustáceo cascarudo? ¡No! ¡Habla! El hijo de Majul. No soy. El pitufo más ruin. Cristina. Sergio Berni es Cristina. Ahí está. Cristina. Ahí está. Cristina. Todos son. Cristina. También es Cristina. ¿Qué pasa? Majul. Creo que odio a Cristina. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.